mediastino. Veamos mediastino. Entre los dos pulmones hay un espacio. Por supuesto, este pulmón es cubierto por la pleura. Hay un espacio. Ese espacio medio, comprendido entre los dos pulmones, se llama mediastino. ¿Cierto? Ahí lo tenemos. El mediastino está pues comprendido detrás del esternón, delante de la columna vertebral, y el esternón a su vez con los cartílagos esternocostales. Bien. Tiene un diafragma en esta parte de acá, un diafragma que no es muy evidente y que se llama diafragma cérvico-torácico, entre el tórax y la parte del cuello, y otro diafragma en la parte inferior, el diafragma tóraco-abdominal, en esta parte de acá. Tiene la forma de una pirámide, pero sin vértice, o sea, pirámide truncada, que ocupa prácticamente el 20% de la cavidad torácica. En ella hay una serie de órganos vitales que permiten el funcionamiento de nuestro cuerpo, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. Bien, recordarán ustedes que el ángulo de Lois y la T4, ¿no? Un plano transversal, virtual, por supuesto, que pasa por el ángulo de Lois hacia la columna vertebral, nos va a dividir a este mediastino en dos partes, un mediastino superior y un mediastino inferior. El mediastino inferior a su vez se va a dividir en una porción anterior, que está entre el peto esternal, y la pared anterior del corazón. El otro y se llama mediastino anterior. El mediastino posterior es el que está en la cara diafragmática del corazón y la cara anterior de la columna vertebral dorsal. Ese es el mediastino posterior. Entre ambos, mediastino anterior y posterior, encontramos nosotros el mediastino medio. Y nuevamente la representación, un esquema. Está la línea transversal que pasa por el ángulo de Lois hacia la T4 y que nos divide en mediastino superior e inferior. Igualmente, el peto o cuerpo esternal, en la cara externo-costal del corazón, mediastino anterior, y la parte posterior, mediastino posterior, y el mediastino medio que nos contiene completamente el corazón y el nacimiento de los grandes vasos sanguíneos. Mediastino superior. El mediastino superior está comprendido entre el diafragma cérvico-torácico por arriba, en la parte inferior por la línea horizontal virtual que pasa por el ángulo de Lois hacia T4, por delante está constituido o está limitado por la cara posterior del mango o manubrio del esternón, acá lo tenemos, y por la parte posterior por las vértebras T1, T2, T3 y T4. Lateralmente está constituido al inicio por los cartílagos esternocostales. Bien. La parte que está en violeta es la parte del mediastino superior. Acá tenemos nosotros los límites, lo que hemos hablado, y el contenido. ¿Cuál es el contenido? Ahí tenemos primero un órgano llamado timo, es un órgano linfático
Vamos a ver más adelante que el timo en el niño es grande y es funcionante. A medida que pasan los años, este timo comienza a involucionar. Es así que cuando ya en el adulto, en el anciano, el timo solamente es un rezago. También tenemos vasos sanguíneos, las arterias y venas. Ahí vamos a encontrar la arteria pulmonar, la arteria aorta, las venas pulmonares. Vamos a encontrar las venas cava superior, la vena innominada y el tronco venoso brachiocefálico. No se apresuren todavía eso, escúchenme nomás, ustedes van a tener la diapositiva correspondiente. Van a haber ganglios linfáticos pretraqueales, mediastinales, pleurales y bronquiales, que se conectan con los ganglios cervicales que se encuentran en la región supraclavicular y que también están en conexión con los ganglios axilares que hemos estudiado ya en el hueco axilar en clases anteriores. Las vías respiratorias, encontramos la tráquea. La tráquea es el órgano respiratorio que se encuentra en el mediastino superior. Y su bifurcación, la carina. El esófago, encontramos una parte del esófago allí. El esófago, vamos a ver más adelante, tiene varias estrecheces y varias divisiones. Y por último, nervios. Los más saltantes son los nervios frénico, el nervio vago, o llamado también cardio, reno, neumoentérico, y la cadena ganglionar simpática y parasimpática, que da inervación a estos órganos, especialmente al corazón. Bien, acá tenemos nosotros el contenido. Esto que ven ustedes acá, y que estoy señalando con el puntero, es el timo. En el adulto, dije, y en el anciano hay restos nada más. Esto es funcionante hasta los 13 años aproximadamente. Su función es la producción de linfocitos T. Es un sistema inmunológico de defensa de nuestro organismo. Bien, ¿qué más encontramos acá? Observen acá desde el cuello viene la tráquea. Ahí está la tráquea. Esto de acá, esta parte de acá se llama tronco venoso brachiocefálico. Esto. Y acá, detrás del timo, está pasando una vena oblicua que se llama la vena innominada. El tronco venoso brachiocefálico y la vena innominada van a formar la vena cava superior. Escúchenme, después vamos a hacer una revisión de cada uno de ellos con sus relaciones anatómicas. Y todo está en las diapositivas, quiero que me escuchen. Asimismo, en la parte más posterior encontramos nosotros acá el nacimiento de la arteria pulmonar, como pueden ver acá, ahí está un bultito, ahí está. También de la arteria aorta ascendente y sus divisiones y ramas que da. En la parte más posterior de esta zona encontramos el esófago y los nervios que acabo de hablar con ustedes y que son estos que ven acá. Este nervio que viene aquí, este amarillito, es el nervio frénico. Acá lo tiene a ambos lados. Y este que está en esta porción de acá es el nervio vago, sin alusiones. Bien. No se sonríen. El nervio vago es el más trabajador. Se llama cardio, reno, neumoentérico. Da funcionamiento cardio al corazón, reno, riñón, neumo, pulmón y entérico al estómago, intestino. Fíjense. Así que a quien le digan vago es el más estudioso. Bien. Nuevamente acá, una repetición. Acá tenemos el timo. Hablemos del timo. Dijimos de que el timo es un órgano linfático donde se produce la maduración de los linfocitos T. Acá está. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de una pirámide de vértice superior, pero está constituido por dos lóbulos que no son del mismo tamaño ni de la misma forma, son asimétricos, ¿no? Tiene arterias
que la van a irrigar, las tímicas superiores, las tímicas laterales y las tímicas medias. Cada uno van a nacer de una respectiva arteria, que también lo vamos a ver más adelante. Las venas, encontramos ahí la vena innominada, la vena tiroidea inferior, aquí la hay también, esta vena que sale de acá, tiroidea inferior, y las venas torácicas mediales. El nervio frénico, acá lo tenemos, el nervio frénico, ahí está. Esta arteria de acá es la mamaria interna, está pasando por detrás de la mamaria interna, en ambos lados. Nuevamente acá tenemos nosotros las arterias, la aorta ascendente, el callado de la aorta, acá es la arteria pulmonar, esto que ven acá es la vena cava superior, esta es la aurícula. ¿Qué aurícula es? La aurícula derecha con su orejuela. Esta vena cava superior que comienza aquí y termina en su desembocadura en la aurícula derecha, está constituida por esta gran vena que viene acá. Esta es la vena innominada. Y acá tenemos el tronco venoso brachiocefálico. En algunos libros anatómicos, señores, dice tronco venoso brachiocefálico derecho y tronco venoso brachiocefálico izquierdo. El izquierdo le llaman a la vena innominada. En algunos libros de anatomía. Bien, ¿cómo se forma el tronco venoso innominado? Por esta vena que viene del cuello, la yugular interna, y esta vena, la subclavia. Observen aquí, forma un ángulo. Este es el ángulo yúgulo-subclavio del lado izquierdo. Se acordarán cuando hablaba del conducto torácico. Y observen aquí, si afinan su ojo, hay un tubito ahí verde. Ese es el conducto torácico. Está desembocando en ese ángulo. Ahí está. Bien. El tronco venoso brachiocefálico, no se puede decir derecho porque hay uno solo, solamente tronco venoso brachiocefálico, también está constituido, ¿qué vena es esta? La yugular interna y la subclavia. Y va a formar acá un ángulo, el ángulo yugulo-subclavio derecho. ¿Quién desemboca acá? Aquí desemboca la gran vena linfática, que vamos a ver más adelante, es una vena pequeña que mide 1.5 centímetros de longitud, pero que recoge la linfa del miembro superior, cuello, cabeza, lado derecho. ¿Okay? En esta zona desemboca, no se ve acá, es mucho más posterior. Esta es la aorta ascendente, callado de la aorta, y aquí se está dando, observen esto que ven acá, detrás del tronco venoso brachiocefálico derecho, encontramos el tronco arterial brachiocefálico, acá está, ahí está. Y acá están haciendo la arteria carótida común, del lado izquierdo, y la subclavia izquierda, directamente del callado de la aorta. Nuevamente la repetición. Acá se ve más ya la parte arterial. Este es la aorta ascendente, el callado aórtico. Este es el tronco arterial brachiocefálico que se va para el lado derecho y que da origen a la carótida común derecha y la subclavia derecha. Acá nace directamente del callado de la aorta, la carótida común del lado izquierdo y la subclavia izquierda. Acá en esta imagen, observen ustedes, en esta imagen aquí hay un músculo que está llegando a la primera costilla hacia el tubérculo del isfragio o tubérculo del escaleno. Se llamará escaleno anterior. Por delante del escaleno anterior y en una muesca que se hace en la primera costilla, un surco en la parte anterior de este músculo pasa la vena subclavia y por detrás del tubérculo del isfragio pasa la arteria. Acuérdense, no lo olviden, estamos revisando incluso lo que hemos hablado anteriormente. La anatomía es una concadenación de opiniones anteriores y presentes, señores. Si no lo hacemos, no podemos ubicarnos. Bien.
Acá también tenemos, miren, observen nuevamente la imagen. Aquí tenemos el ángulo yugulo-subclavio izquierdo y acá se evidencia un poco más la desembocadura del conducto torácico. Ahí. Miren cómo hace un arco. Acá hace un arco por detrás de la yugular interna y desemboca. En una vista lateral izquierda, observamos acá nosotros el callado de la aorta y el inicio de la aorta descendente. Y también vamos a ver cómo le hace un arco, ¿a quién? Al pedículo pulmonar izquierdo. Ahí está el bronquio. Esto es escocés. En el lado izquierdo, la rama derecha de la arteria pulmonar pasa por ¿dónde? Por encima del bronquio. Esto que está en celeste es la arteria. Esta es la vena pulmonar superior, está por delante, y la inferior está por debajo. Lo que hemos visto ya en clases anteriores. Pero también quiero que se vayan dando la idea porque después va a venir las relaciones. Y las relaciones no vamos a rezar la diapositiva, sino ya tenemos en nuestra memoria, ¿no? Tenemos ya la imagen correspondiente. Y esto de acá, que está señalando la flechita, es el nervio vago, pero vago izquierdo. ¿Por qué lo reconozco? Escuchen bien, el vago izquierdo va a dar una rama, miren esta ramita de acá, que le hace una asa, ¿a quién? Al callado de la aorta. Esa asa, o ese nervio que hace esa asa, se llama nervio recurrente laringio izquierdo. Nervio recurrente laringio izquierdo. Observen, aquí es el nervio vago, el nervio recurrente laringio. Ahí está la flecha también señalada. Ese es en el lado izquierdo. En el lado derecho, observen acá. Acá también tenemos el nervio vago. Ahí la flecha, ¿se ve? Sí, sí se ve. Ahí está la flecha señalando al nervio vago derecho. Y se ve acá que está haciendo, miren, una asa ¿a quién? A la arteria subclavia del lado derecho. Esa asa que se hace ahí, a la arteria subclavia derecha, es el nervio recurrente laringio derecho. Entonces, el nervio recurrente laringio derecho, rama del vago, hace una asa a la subclavia. El nervio recurrente laringio izquierdo, rama del vago, izquierdo hablado, hace una asa aquí al callado de la aorta. Bien, bien. Nuevamente acá, ahí está la yugular interna, la subclavia, tronco venoso brachiocefálico. Acá, nuevamente, esta misma nombre tiene este de acá, la vena yugular interna, la vena subclavia izquierda. Esto se llama tronco venoso innominado o vena innominada. El tronco venoso brachiocefálico y el tronco venoso innominado, ¿a quién forma? A la vena cava superior. Bien. Acá está lo que le hablaba del nervio recurrente. Ahí lo tiene. ¿Okay? Lo repetiremos. Los nervios vagos forman parte del paquete vasculonervioso del cuello. Observen acá. Vamos al lado izquierdo. Ahí está el nervio vago. Miren. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama? Callado. El callado de la aorta, y acá sale una rama del nervio vago. Miren, eso le está señalando la negra. Es el nervio vago izquierdo. ¿A quién le está haciendo un callado? Al callado. Perdón, ¿a quién le está haciendo un asa? Al callado. Bien, acá viene el nervio vago derecho. Observen, está dando una ramita acá que le hace una asa ¿a quién? A la subclavia. Ese es el nervio laringio. Nervio laringio. Recurrente. Como decía, no hay nada que copiar, ahí está todo. El que lee mis copias y no las de Claudio, que debe estar escuchándome, ahí está.
Dígale que sin recorte en mis copias, ¿ah? Bien, acá tenemos también el grupo linfático o el grupo linfonodal. Ahí tenemos, si evidenciamos, está la tráquea, están las venas, está el esófago. Estos grupos, tenemos el grupo tráqueo-bronquial, acá lo tenemos, está en la tráquea y está en los bronquios. Entonces, está en la tráquea y los bronquios, llevará el nombre de linfonodos tráqueo-bronquiales. Acá tenemos unos grupos ganglionares que van en el esófago, ¿no? Y que comprenden el mediastino posterior, porque esta es la columna vertebral. ¿Cómo se llamará? Grupo linfático o nodal mediastínico posteriores, porque el esófago pasa por el mediastino posterior, ¿no? Bien, todo lo que hemos hablado está en esa lista. Creo que más fácil es revisar las diapositivas anteriores y con los dibujos cuando los aprendemos. Así, pero ahí lo tenemos. Vamos a hablar ahora mediastino por mediastino. Mediastino anterior. El mediastino anterior forma parte del mediastino inferior. Mediastino inferior. Ahí lo tienen. Está localizado por debajo de la línea horizontal o plano horizontal que pasa por el ángulo de Lois y T4, por encima del diafragma, por detrás del peto external o cuerpo external y por delante del pericardio y el corazón. Bien. Este es el mediastino anterior. Acá vemos el esternón por su cara posterior. Lo hemos sacado, también de atrás hacia adelante. En ese esternón encontramos nosotros, o en esa estructura anatómica, perdón, encontramos nosotros, miren, acá, estos músculos, los esternocleidotiroideos, los esternotiroideos, que van a insertarse en la parte del mango o manubrio. Tenemos en la parte inferior el músculo transverso del esternón, que tiene 4 fascículos. El fascículo derecho, el primero, comienza a nivel de qué costilla o al cartílago condrocostal. Segundo, y termina en el quinto. Mientras que en el lado derecho comienza en el tercero y termina en el sexto. ¿Okay? Hay una diferencia. Bien. Igualmente encontramos venas y arterias, rama de quién? De la mamaria interna o torácica medial. ¿Que sale de dónde? De la subclavia. Ahí la tiene. ¿Listo? Esa es su relación anterior de esta parte. Lo vamos a ver aquí. Ahí está. ¿Cómo está o qué lo contiene? ¿Entendemos? Músculo triangular del esternón, vasos mamarios internos, los linfonodos que hemos visto en las diapositivas anteriores y ramas del nervio frénico que baja, ¿no? Mediastino medio. Mediastino medio. ¿Quién contiene? Fundamentalmente al órgano que nos hace querer mucho, ¿no? El corazón. ¿Será cierto? Claro. Eso es falso. Eso es falso. Hay hombres y mujeres sin corazón. ¿Qué? No, no es por eso. ¿Han visto ustedes que hay trasplante de corazón y ahí no estaba el asunto? ¿Está dónde? En el cerebro. Lo vamos a estudiar cuando hablemos de neuroanatomía. Y que tienen que sacar el cerebro para olvidar a quien quieren ustedes. Y eso ya es difícil. Bien. El pericardio. El
pericardio forma parte del mediastino medio. Tiene una parte, o tiene dos partes. Una parte fibrosa y una parte serosa. Observen, la parte fibrosa es la que está en contacto con la pleura, o los órganos que están a su alrededor. Es esto que está en verde. Y el seroso tiene dos hojas. Dos hojas. Una hoja visceral y una hoja parietal. Y entre ambas encontramos nosotros el espacio pericárdico. ¿Okay? Estas dos serosas, observen, van a formar una envoltura a los vasos sanguíneos, llámese aorta y pulmonar, que nacen del corazón. Y también aquellos que llegan al corazón, como la vena cava superior, ya se llama envoltura, ¿no? A la vena cava inferior y a las venas pulmonares. Ahí lo tenemos, observen. Aquí tenemos el pericardio parietal, y debajo del seroso, mire que envuelve la vena cava superior, a la arteria aorta, a la arteria pulmonar y el resto de arterias que no se ven en esta diapositiva. Esto que ven acá ustedes, miren, para una referencia anatómica, para poder localizar el nervio frénico, buscamos el músculo escaleno anterior. Este es el escaleno al tuberco del isfranco. Por la cara anterior del músculo escaleno, el escaleno está bajando el nervio frénico. Vean ustedes. Ahí. Da ramitas al corazón y da ramas sobre todo al diafragma. Ahí. Es el lado derecho, lado izquierdo. Y esto que ven ustedes acá es el nervio vago, acá, internamente, y pegado aquí al borde lateral de esta arteria. ¿Cómo se llama esa arteria? Carótida común. Contenido entonces del mediastino medio: pericardio, corazón y grandes vasos. Mediastino posterior. El mediastino posterior está comprendido por detrás del pericardio y del corazón y por delante de la columna vertebral dorsal. Desde T4 hasta ¿dónde? A T12. De T4 acá hasta acá, hasta T12. Todo esto completo. El diafragma baja, el diafragma. ¿Cuál es el contenido de ese mediastino posterior? El órgano que contiene es el esófago y su plexo nervioso. Primero, el esófago. Entonces el esófago es un órgano mediastinal posterior. La arteria aorta. Este es el esófago, señores. Este es el esófago, está bajando, miren, casi pegado a la columna vertebral. La aorta torácica, acá la tenemos, la aorta torácica que está descendiendo ahí, ¿cierto? El sistema de la vena ácigos, ustedes ya recordarán, ácigos mayor, ácigos menor, la ácigos accesoria, el sistema de la vena ácigos está. ¿Esta qué ácigo será? Accesoria. Esta es la accesoria. Accesoria del lado izquierdo, ¿no? Bien. Acá encontramos el conducto torácico. Ese es el conducto torácico, se va hacia el lado izquierdo para desembocar ¿a dónde? ¿A dónde? Al ángulo yuglo subclavio derecho. Izquierdo, izquierdo, izquierdo. ¿Okay? También viene acá los troncos simpáticos, son troncos nerviosos simpáticos, y los nervios esplácnicos torácicos. Bien. ¿Cuál es la longitud de este jovencito llamado esófago? Miren, 25 centímetros. Comienza acá en C6 y se viene acá al estómago, atravesando un orificio, y ahí me olvidé. ¿Qué orificio atraviesa un diafragma? Oiga, no recordamos, me dije mal. Les dije una mnemotecnia: T8, T10 y T12.
T8, ¿no? T8, ¿quién es? La vena cava. T10, esófago. ¿Y T12? ¿Con quién más? Conducto torácico. ¿Quién más? La vena ácido, pues. ¿Sí sabe? Dijo que hueco, no a qué nivel. Bien. Vean ustedes acá. El esófago tiene sectores, ¿no? Estos sectores, el sector cervical, el sector supraácido aórtico, el sector intraácido aórtico, el sector infraácido aórtico y un sector que es el abdominal. Cada uno comprendido en plano anatómico con la columna vertebral dorsal. Acá es una referencia, ya lo vamos a estudiar completo, incluso sus estrecheces más adelante. Ahí está el contenido. Todo lo que hemos hablado está en ese resumen. Timo. Vamos a ver el timo. Subrayalo. El timo es un órgano bilobular, ahí está, asimétrico, uno es más grande y otro más chico. Se encuentra localizado detrás del esternón y los dos primeros cartílagos costales. Delante de los grandes vasos sanguíneos, por arriba del pericardio y del pedículo cardíaco y por debajo del istmo de la tiroides. Ahí está. Dos lóbulos asimétricos. Se encuentra por encima de quién? Del pericardio. Por debajo de quién? Acá está el istmo de la tiroides. Por debajo del istmo de la tiroides, ¿no? Por delante de los grandes vasos. Por detrás de quién? Del esternón. Les decía a ustedes que a su nacimiento en el lactante pesaba o pesa 70 gramos. A medida que avanza los años, va a llegar a pesar en el anciano, de 70 gramos va a pesar solamente 3 gramos. Ha involucionado. Este órgano hasta los 12 o 13 años produce gran cantidad de linfocitos T, que sirve para el sistema inmunológico, que es un sistema de defensa. Bien. Ahí está. Es histología. Casos, trabéculas, sus lóbulos y sus lobulillos. Eso lo ven en histología ustedes. Relaciones del timo. Relaciones del timo por su parte anterior o cara anterior con el manubrio esternal. ¿Cierto? El esternón tiene 3 partes: manubrio, cuerpo y apófisis cifoidea, con el manubrio esternal. Y ustedes saben que en el manubrio esternal se articulan las 2 primeras costillas. Y también la clavícula, ¿no? Bien. Se relaciona también con la pleura. Acá tenemos, ahí está, de la pleura mediastínica. Y con los fondos de saco pleurales, acá el fondo de saco, y también con el borde, acá está el borde anterior, aquí lo está reclinando, pero acá se está observando, borde anterior del pulmón, borde anterior del pulmón. No se olviden, esas relaciones son importantes desde el punto de vista quirúrgico. Ya que hablamos con el timo es un órgano muy importante, señores, y trae a colación un caso. Un colega cirujano a los 33 años comienza a hacer una deficiencia de linfocitos T. Definitivamente cuando se observa en los exámenes auxiliares, uno tiene que ir ¿a dónde? A buscar qué pasa en el timo, ¿cierto? En el timo había un tumor, y ese tumor era benigno, conocido como la enfermedad de Wood. Le extirparon el timo. Yo, 33 años, ya no producía linfocitos T, ya había producido. Pero, ¿qué pasó?
comenzó a tener deficiencia de linfocitos T y las inmunoglobulinas G. El paciente tuvo que ser sometido a transfusiones constantes de estas sustancias o elementos. Estuvo 10 años así. Acaba de, hace menos de una semana que ha fallecido el médico. Para que vean ustedes la gran importancia, a pesar de su atrofia que se produce, este sigue vigilante del sistema inmunológico. ¿Y cuál fue la causa de la muerte? Su deficiencia de linfocitos T. ¿Y cuál fue el problema final? Una infección pulmonar. No hubo defensas del organismo para luchar contra la infección pulmonar. Si ustedes recuerdan, hace unos 15 o 20 días, la gran mayoría ha estado con resfrío y tos, ¿no? Por ese cambio climático. Eso le pasó a él también. Pero él, como él no tenía las defensas, se nos fue, ¿no? Entonces, miren ustedes que este timo, a pesar de que sea atrofiado, tiene también su importancia. Bien, relaciones posteriores. Acá tenemos, si observamos la imagen, ¿qué hay por detrás de él? ¿Cómo se llama eso? La vena innominada. ¿Qué encontramos detrás de la vena innominada? El tronco arterial brachiocefálico. ¿Qué más encontramos? La aorta ascendente. ¿Qué más? El callado de la aorta. ¿No? Todo lo que usted ve en esta diapositiva tienen que ustedes, porque aprenderlo de memoria es muy difícil. Tienen que ver la imagen y relacionar. Cuando estén en el cadáver, ver la relación que existe, ¿no? Entonces, los troncos brachiocefálicos, acá tenemos venoso. Ahí está, ¿no? La vena innominada, ahí está. La vena cava superior, aquí la tenemos, la vena cava superior. El callado aórtico, la arteria pulmonar y la arteria aorta ascendente. Ya está. Eso lo encontramos ahí. ¿Okay? Lateralmente, acá estas son las partes laterales, este es el borde lateral del timo, ahí tenemos. Y quiero que sepan que el espacio del timo no está así abierto, está cerrado. Aquí está abierto para hacer la demostración anatómica de los órganos y sus relaciones. El espacio se cierra. ¿Okay? Incluso ustedes recordarán cuando hablábamos del ángulo de Lois, decía que ahí se producía la confluencia ¿de quién? De las pleuras. Se unían. Había una confluencia. Bien. Lateralmente, la pleura mediastínica y los nervios frénicos. ¿Cuáles serán? ¿Serán estos? Sí, ¿no es cierto? Son los frénicos. La irrigación. Ahí están las arterias tímicas. La arteria tímica superior es rama de la tiroidea inferior. ¿Está? Las arterias tímicas laterales son ramas de la mamaria interna o torácica medial. Y la tímica media puede salir del tronco arterial brachiocefálico o puede salir del callado aórtico. La irrigación venosa. Ya no son aquí las mismas venas, perdón, los mismos nombres de las arterias. Tenemos las tímicas principales y las tímicas accesorias. Las tímicas principales salen de la vena de la vena innominada, y las tímicas accesorias son varias, pueden salir de la tiroidea inferior, de la mamaria interna o de la diafragmática superior. ¿Okay? Bien. La inervación. Inervación simpática e inervación parasimpática. La inervación, aquí hay a veces una nebulosa del alumno y también a veces los profesores. La inervación simpática está dada por la cadena ganglionar simpática, ¿no? Que se encuentra al lado de la columna vertebral y bueno, en mi salón de mi mesa lo confundían con la gran vena linfática, creo, si no lo recuerdo mal, ¿no? Y la parasimpática son ramas del nervio vago,
ramas del nervio vago. Así que la inervación simpática y parasimpática son diferentes. La parasimpática son ramas del nervio vago y la simpática son de la cadena membranal simpática. Otra cosa más, esto lo vamos a ver al final. Con respecto al corazón, miren, la cadena membranal simpática da ramas que van a dar inervación al corazón y esto va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca. El simpático produce taquicardia. Sí, cuando ustedes ven a una mujer o un varón anatómico, le da taquicardia por acción de su simpático, ¿no es cierto? Pero eso es controlado ¿por quién? Por el parasimpático. El parasimpático que nace del vago derecho da inervación ¿a quién? Al nódulo sinusal. El parasimpático, el lado que nace del vago derecho. El parasimpático que nace del vago izquierdo da inervación al nódulo aurículo-ventricular. Y ellos mantienen el equilibrio entre simpático y parasimpático para que nuestro corazón no se dispare o nuestro corazón no se deprima. ¿Okay? Eso lo vamos a ver al final. Pero ya les adelanto para que se emocionen. Arteria del mediastino superior. Bien. La aorta ascendente. Empezaremos por la aorta ascendente. Bueno, ahí la tenemos. Aquí se le ha hecho dos rayitas, miren, una superior y inferior, para decirles a ustedes. ¿Se inicia dónde? En el ventrículo izquierdo. ¿Okay? ¿A nivel de qué? A nivel, si este es el primer cartílago, este es el segundo cartílago, este es el tercer cartílago, a nivel del tercer cartílago costal. O sea, por debajo de quién? El ángulo de Lois. Acá está. Este es el tercer cartílago, aquí está el nacimiento, esta es la arteria, de la aorta ascendente. Se dirige hacia arriba, adelante y hacia la derecha. Cuando nace la aorta ascendente se dirige hacia arriba, hacia adelante y hacia la derecha. Por eso su foco auscultatorio, seguramente están recordando ya, de la aorta a nivel de la parrilla costal es en el lado derecho, ¿no es cierto? En el lado derecho. Bien, seguimos. ¿Se continúa con quién? La aorta ascendente se continúa con el callado. Porque termina ¿dónde? A nivel de T4. ¿Sí? Y aquí, ¿en qué altura? Del cartílago costal derecho y la cuarta vértebra torácica o dorsal. Se relaciona porque está envuelta, bien, hasta acá llega el pericardio fibroso y pericardio seroso. Relaciones anteriores. Vamos a ver. Si ustedes afinan un poco su ojo, miren, esta es la aorta ascendente, este punto que ven acá y este punto que viene acá es la arteria pulmonar, ¿no es cierto? La arteria pulmonar. Aquí se está dividiendo en derecha e izquierda. Bien. ¿Recuerdan ustedes de la cresta supramaquinal? ¿O espolón de qué? De Wolf. Es el límite inferior de un espacio que se llama el cono arterial de la pulmonar. También se le conoce con el nombre de infundíbulo. Entonces, esa partecita de ahí está, si ustedes recuerdan cuando han visto su corazón, está en relación ¿con quién? Con la arteria aorta ascendente. Ahí está. El infundíbulo del ventrículo derecho. Con la arteria pulmonar. Ahí está la arteria pulmonar. Y también está en relación con la orejuela izquierda. ¿De quién? Se supone si es orejuela izquierda, de la orejuela izquierda. Bien. Si esto de acá, observen, esta es una imagen lateral izquierda. Si este es el ventrículo izquierdo, esta será la aurícula izquierda. Y esta proyección hacia acá
Esto es la orejuela izquierda que está en relación con la cara anterior de la aorta ascendente. También se encuentra en relación con el pericardio, es lógico con el pericardio que lo envuelve, con el esternón, ahí tenemos el esternón, el fondo del saco pleural y el borde anterior del pulmón derecho. Ahí lo tenemos. Fondo de saco y borde anterior del pulmón derecho. ¿No es que la arteria, dije a ustedes, que nace, se dirige hacia adelante, ¿no es cierto?, hacia arriba y hacia la derecha? Entonces va a estar en contacto con el saco pleural derecho y el borde anterior del pulmón derecho. Relaciones posteriores. Veamos acá. Esta es la aorta ascendente. Las relaciones posteriores, esta es la aurícula, esta es la aurícula izquierda, esta es relación con la aurícula izquierda. En este lado también se encuentra la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se va hacia el lado izquierdo y después da sus dos ramas, ¿no? Con la rama derecha de la arteria pulmonar, aquí está dando su rama derecha, en la parte posterior de la aorta ascendente. ¿Con qué más? Esto es de acá. El bronquio, o el bronquio primario derecho. Este es el izquierdo, el bronquio primario derecho. Miren dónde está la aorta. Y si está en relación con el bronquio primario derecho, está en relación también con la parte posterior de la aurícula derecha y la vena cava superior, como pueden observar ustedes aquí. Esas son las relaciones posteriores de la aorta ascendente. Bien. Callado aórtico. El callado aórtico es la continuación de la aorta ascendente. Dijimos de que a nivel del ángulo del globus terminaba, segundo cartílago costal derecho y cuarta vértebra torácica o dorsal. Y el callado se orienta hacia arriba, ya lo vemos, se orienta hacia arriba, ¿hacia dónde más? Hacia atrás y hacia la izquierda. El callado se orienta hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda. La aorta, ¿hasta dónde se iba? Hacia arriba, hacia adelante y hacia la derecha. El callado toma otra dirección, hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda. Pasa por delante de la tráquea y luego se coloca a su izquierda. Pasa por delante de la tráquea. Ahí está, miren. Hasta el callado, esta es la tráquea. Pasa por delante de la tráquea y después se coloca hacia su lado izquierdo, el lado izquierdo de la tráquea. Desciende el callado aórtico, acá está, miren cómo desciende, hasta T4, desciende lateralmente a las vértebras dorsales y a nivel de la cuarta vértebra torácica ya cambia de nombre y se transforma en aorta descendente o aorta torácica por el lugar donde se encuentra, ¿no? Relaciones anteriores y relaciones de la margen o lado izquierdo de este callado. A ver, vamos a ver. Por favor. Tranquilos. Escúchenme, por favor, si no se van a confundir. La relación anterior y del margen izquierdo. Acá tenemos la relación anterior y margen izquierdo, una vista lateral izquierda. La pleura mediastínica, no está el pulmón, pero está con la pleura mediastínica del lado izquierdo. El nervio frénico y vago izquierdo, dice. A ver, veamos. ¿Por qué acá hay dos nervios? ¿Cuál será cuál? ¿Por qué reconozco a este? Le está haciendo una cita ahí. Si está ¿a quién? Al callado. Ese es el vago izquierdo. Ok, listo. Si ese es el vago izquierdo, por deducción, este será el freno. Ahí está llegando. Está yéndose al diafragma. ¿Correcto? Los parasimpáticos
inferiores que nacen, me dije, ¿de dónde? Del vago. Ramas parasimpáticas que nacen del vago. Y el simpático superior izquierdo. Acá tenemos la cadena ganglionar simpática, señores. La cadena ganglionar simpática tiene ganglios. Primero, segundo y tercer ganglio cervical. Tienen nombres, ya lo vamos a ver eso cuando hablemos de la región cervical. Y por último, está en relación también con el nervio recurrente laringoisquial. ¿Okay? Repetimos entonces: pleura mediastínica, nervio frénico, nervio vago izquierdo, nervios parasimpáticos, que son los que nacen ¿de qué? Del vago, y los nervios simpáticos que nacen de la cadena simpática, y el nervio recurrente izquierdo. Bien. Bueno, posteriores hacia la derecha. No hay imagen ahí. El esófago está hacia el lado derecho. Veamos acá. Bien, esto de acá es el esófago. En la parte inferior. Pero ¿por qué señalo eso? Lo señalo porque quiero que me sigan. Acá está el esófago. En su parte superior. La flechita está indicando el esófago. Ahí está. ¿Lo ven? Ese es el esófago. Y el esófago entonces se encuentra hacia el lado derecho del callado. El plexo cardíaco profundo, no lo vemos, pero ese plexo cardíaco profundo nace de la cadena ganglionar simpática. El recurrente izquierdo, pero el recurrente izquierdo está para el lado, vemos que está para el lado izquierdo, mentiras. El que está para el lado izquierdo es el nervio vago izquierdo. Y aquí está dando una ramita, la recurrente laringe izquierdo. Esa recurrente izquierdo le hace un asa y pasa hacia el lado derecho, al lado derecho del callado. ¿Okay? Asimismo, el conducto torácico, acá lo vemos acá arriba, este texto verdecito es el conducto torácico, y la columna vertebral. Bien. Me aburrí, hermano. Me aburrí, Relaciones hacia la parte superior, hacia arriba del callado. Tenemos acá el tronco arterial brachiocefálico, que se va hacia el lado derecho. Acá, la arteria carótida común. Acá tenemos el esófago, que está en la parte de acá, pero estos son la parte superior. Tronco brachiocefálico arterial, carótida común, y acá sale la subclavia izquierda. Y también con una parte del esófago se relaciona el callado. El esófago viene desde la parte cricoidea. Hacia abajo tenemos nosotros, miren, observen, la bifurcación de la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar. Aquí la arteria pulmonar sale y se bifurca en rama derecha y rama izquierda para ir a los pulmones correspondientes. El bronquio principal izquierdo, acá está el bronquio principal izquierdo. Esto que ven acá, medio blanquecino, es el ligamento ¿qué? Arterioso. Ahí había un conducto que en la etapa embrionaria comunica el callado de la aorta con la arteria pulmonar para la circulación fetal. Eso al nacimiento se oblitera, se fibrosa y forma ese rezago, ¿no? Llamado ligamento arterioso. El recurrente izquierdo. Bien. Ramas del callado, ya lo hemos hablado, pero no está de más repetirlo. Tronco arterial brachiocefálico. ¿Qué más? Carótida común izquierda y subclavia izquierda. La carótida común derecha y subclavia derecha nacen del tronco brachiocefálico. El tronco arterial brachiocefálico. ¿Por qué lo referimos? Porque también está dentro del mediastino. ¿Mediastino? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué mediastino?
A ver, señorita. Superior, muy bien. Mediastino superior. Mide de 3 a 4 centímetros. Acá lo tenemos. De aquí, manteniendo la flecha, hasta acá, es el trompo arterial brachiocefálico. Mide de 3 a 4 centímetros. Ahí está. Se origina detrás del manubrio esternal. Se encuentra detrás de él. Pasa, ojo de la tráquea, está pasando por delante de la tráquea. Se orienta hacia dónde, hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. Se orienta hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. Ustedes dirán, pero ¿por qué tantas relaciones? ¿Para qué me sirve? Bueno, a los que van a seguir especialidades quirúrgicas es importantísimo, sobre todo al cirujano de cabeza y cuello, al cirujano torácico, al cirujano cardiovascular. Miren, ¿cuántos de acá querrán hacer ese tipo de especialidad? O al cirujano general. El cirujano general también tiene que saber todo eso. Bien, decíamos entonces, pasa por delante de la tráquea, se orienta hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, hasta llegar a la articulación externo-clavicular derecho. Externo-clavicular o clavi-esternal derecho. Relaciones por delante. A esa altura están las inserciones musculares. ¿Qué músculos? El esternocleidoideo y el esternotiroideo. Aquí hay restos del timo, si es un adulto, pero si es un niño, está el timo. Se encuentra aquí la vena innominada, que es el tronco arterial brachiocefálico, la vena innominada pasa por delante, está recortado para ver la arteria o el tronco. La vena tiroidea inferior derecha, los nervios parasimpáticos cardíacos y cara posterior del manubrio esternal. Cara posterior del manubrio esternal está en relación por delante con el tronco arterial brachiocefálico. Por detrás, definitivamente, ahí lo vemos, la tráquea y ojo, y el vago derecho. Hacia el lado derecho, ¿qué encontramos? Acá lo tenemos. Este es el tronco arterial, esta es la parte venosa, que es el tronco venoso brachiocefálico. Esto es. Y con la vena cava superior. Es al lado derecho. Al lado izquierdo, ¿qué encontramos al lado izquierdo? La carótida común izquierda, rezago del timo, también la tráquea y las venas tiroideas inferiores. Se terminó el tronco arterial brachiocefálico. Entramos a arterias carótidas. Las carótidas en el lado derecho, ya hemos dicho, nace de dónde? Del tronco arterial brachiocefálico. Ahí está la carótida común, del lado derecho. Y tiene un trayecto cervical, solamente cervical, nace acá arriba, miren. Y la carótida izquierda nace del callado aórtico. Ahí está. Tiene un trayecto cérvico-torácico. ¿Qué significa eso? Que la que está netamente dentro del mediastino superior, ¿qué carótida es? La carótida izquierda. Relaciones de la arteria carótida izquierda, por eso no vamos a ver la carótida derecha. En la región anterior sigue siendo los músculos que hemos mencionado, el músculo externo cleidoideo y el músculo externo del lado izquierdo. Restos tímicos, la vena innominada
fondo de saco pleural y del borde anterior del pulmón derecho, perdón, izquierdo, y la cara posterior del manubrio esternal. Relaciones posteriores de esta carótida izquierda, aquí la tenemos, la tráquea, y fundamentalmente acá detrás de él está el esófago. También se encuentra el conducto torácico que está ascendiendo para desembocar en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, y el nervio recurrente laringio izquierdo. Hacia el lado derecho de la arteria carótida izquierda tenemos el tronco arterial brachiocefálico. Hacia el lado izquierdo, el nervio vago y los frénicos. Este es el nervio vago al lado izquierdo y el nervio frénico izquierdo. Los fondos de saco pleural y borde anterior del pulmón izquierdo. Las arterias subclavias, acá nos vamos, transitan o pasan por debajo de la clavícula. Pasan por debajo de la clavícula, pero por encima del primer arco costal. Y acá lo vemos, observen, y va a pasar por el triángulo de los escalenos. Dije al inicio que el escaleno anterior se insertaba en el tubérculo del isfrán de la primera costilla, ¿no es cierto? Acá lo tenemos. Ahí está el tubérculo del isfrán, ahí está el escaleno anterior, y que por delante del escaleno anterior pasaba el nervio frénico. El triángulo de los escalenos está constituido por delante el escaleno anterior, por detrás el escaleno medio, y la base del triángulo está dado por la primera costilla. El triángulo de escalenos entonces está constituido por delante el escaleno anterior, por detrás el escaleno medio y por debajo la primera costilla. Contenido: la arteria subclavia, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Y esto? El plexo braquial. Las arterias subclavias y el plexo braquial contiene este triángulo de los escalenos. Las arterias subclavias se configuran como arteria axilar, que ya lo hemos visto. ¿Okay? Arteria mamaria. La arteria mamaria, o llamada también torácica medial, nace ¿de qué? De la arteria subclavia por encima de la horquilla external. Desciende por el borde external o línea external lateral del esternón, desciende hasta el sexto espacio intercostal, donde va a dar dos ramas: la musculofrénica, o llamada frénica superior, y la epigástrica superior. Son ramas finales. Acá la tenemos. Ahí está su nacimiento de la arteria subclavia a nivel del borde superior de la horquilla externa. Está la mamaria interna o torácica medial. Desciende, y miren, a nivel del sexto espacio intercostal, da origen a qué ramas. ¿Qué? Veamos. Ahí está. La musculofrénica, porque se va al músculo diafragma, y la epigástrica superior. Esto de acá, ¿verdad? Se divide la epigástrica superior, y este de acá la musculofrénica que va al diafragma. Son las ramas finales de la mamaria. Y ustedes saben que da ramas colaterales. Las 6 primeras costillas intercostales anteriores, en una clase anterior que conversé con ustedes, nacían ¿de dónde? De la mamaria interna. Lo vamos a ver también.
Relaciones de la mamaria interna. Relaciones anteriores. Se relacionan con la clavícula, con los 6 primeros cartílagos frontales. Pero la derecha se relaciona con la vena yugular interna, la subclavia, tronco venoso brachiocefálico. Y la izquierda se relaciona con la vena innominada. ¿Okay? Bien. Las relaciones posteriores con el músculo triangular del esternón, rezago del timo, pleura, el pericardio y el nervio frente. Ahí la tenemos. Bien. Esta es una vista de atrás hacia adelante. Ahí están sus relaciones anteriores de la arteria mamaria interna con los cartílagos esternocostales o condrocostales del primero al sexto. Va por el borde lateral del esternón. Por detrás, ese es por delante. Por detrás está en relación con este músculo. ¿Cómo se llama este músculo? El músculo triangular del esternón. Ahí lo tenemos, por detrás. Acá tenemos nuevamente la arteria y eran los transversos. Son ramas terminales. Estas son ramas colaterales. Las ramas colaterales de la mamaria interna son las 6 primeras intercostales anteriores, las ramas químicas laterales y las ramas pericárdicas. Repito, la arteria mamaria da ramas colaterales, que son las ramas intercostales anteriores a 6 primeras. Acá las estamos viendo, estas son las intercostales anteriores. Las 6 primeras, las ramas químicas laterales y las ramas pericárdicas. Va hacia el pericardio. El tronco costo-cervical. El tronco costo-cervical es otra rama de la arteria subclavia. Acá lo tenemos y lo he puesto este de acá. Esta rama, el tronco costo-cervical. Se orienta hacia atrás, rodeando la pleura y el vértice del pulmón hasta llegar al cuello de la primera costilla. Ojo, ustedes saben que las costillas tienen una parte anterior que se articula ¿con quién? Con el cartílago condroesternal, y una parte posterior donde está la cabeza y el cuello que se articula con la columna vertebral. O sea, la arteria se está dirigiendo hacia la parte posterior. Esta es la columna vertebral dorsal, ahí está, esta la arteria se dirige hacia el cuello de la primera costilla. Aquí en el cuello de la primera costilla, el cuello está entre la cabeza costal y el tubérculo costal. ¿Recordarán ahora? Que la cabeza costal se articulaba con la vértebra y el tubérculo costal se articulaba ¿con quién? Con la apófisis transversa. Ese espacio se llama cuello. En ese cuello es donde esta arteria costo-cervical se divide en 2 ramas. Esta ramita que se va hacia arriba, miren, aquí está, se va hacia arriba, se llama cervical profunda, que se va a la nuca y a la región prevertebral. Esta de acá. Y la otra, la intercostal póstero-superior. Esta de acá. Intercostal póstero-superior, que me va a dar origen a las 3 primeras, esta es la primera, esta es la segunda, acá lo han recordado, no está, a las 3 primeras intercostales posteriores. ¿Okay? Repito entonces, el tronco costo-cervical nace de la arteria subclavia, se dirige hacia atrás, se dirige hacia el cuello de la primera costilla, y al llegar ahí se divide en 2 ramas. Una que se va hacia la parte superior, hacia la nuca, siguiendo el plano prevertebral, y que se conoce con el nombre de cervical profunda. Otra se dirige hacia la parte inferior, que es la intercostal póstero-superior, que origina a las 3 primeras intercostales posteriores. Aorta descendente. Bien, la aorta descendente se inicia a nivel de T4, a esta altura,
de T4, desciende verticalmente a la izquierda, hacia el lado izquierdo de la columna vertebral, y progresivamente se va situando por detrás y en la línea media para posteriormente pasar hacia el lado derecho del esófago. Observen, miren. Se encuentra, desciende verticalmente, ¿no?, a la izquierda de la columna vertebral y va pasando, miren cómo va pasando, miren, por detrás, se pone en la línea media y después se coloca hacia el lado derecho del esófago. A la izquierda, en la columna vertebral, pasa por detrás del esófago, lo localiza medialmente y de ahí se pone al lado derecho del esófago. Relaciones anteriores de la aorta descendente. Veamos. Acá tenemos, esta es la parte anterior de la aorta descendente. El pedículo pulmonar izquierdo y el vago izquierdo. ¿Cómo está constituido el pedículo pulmonar izquierdo? Bronquio, arteria pulmonar y venas. Ahí lo tenemos. A ver, vamos a identificarlo. Este es el bronquio primario izquierdo. Este de acá, la vena pulmonar izquierda que está por encima del bronquio. Esta es la vena pulmonar izquierda que está por delante y en la superior, y en la inferior está por debajo, ¿no? Relaciones posteriores. Las relaciones posteriores de la aorta descendente se está relacionando con quién? Está en la región prevertebral, está en relación con las articulaciones costovertebrales dorsales del lado izquierdo, por supuesto, porque baja por el lado izquierdo, con el tronco venoso intercostal superior izquierdo, llamado ácigos accesoria, en la ácigos accesoria. Después se relaciona con las arterias intercostales posteriores a partir del T4. Arterias intercostales posteriores a partir de T4. Acá la tenemos. Esta altura será T4, 1, 2, 3, 4. Miren cómo se relaciona con las arterias intercostales posteriores. La lateral izquierda, una relación lateral izquierda con la pleura, acá está el pulmón, con la pleura mediastínica izquierda y también con el borde anterior del pulmón izquierdo, con la hemiácigos superior e inferior del lado izquierdo. Esta es la hemiácigos superior y acá abajo la hemiácigos inferior. Se relaciona con la cadena ganglionar simpática, acá lo tenemos, la cadena ganglionar simpática, y con los nervios espláncnicos, acá lo tenemos, nervio espláncnico menor y mayor. La relación lateral derecha de esta aorta descendente se relaciona con los cuerpos vertebrales torácicos, con el borde, miren, este es el esófago, vamos a verlo dónde está, acá está el esófago, la arteria aorta está acá, con el borde izquierdo del esófago. ¿Okay? Se relaciona con el vago derecho, con la cadena ganglionar simpática derecha, ahí está, con los nervios espláncnicos mayor y menor, el conducto torácico y con la ácigos mayor. Esta es la vena ácigos mayor. Está ¿hacia dónde? Hacia el lado derecho. ¿De quién? De la aorta descendente. Nuevamente. Aorta ascendente, callado aórtico y aorta descendente. Aquí en esta diapositiva se observa claramente cómo la aorta, de estar hacia el lado izquierdo del esófago, este es el esófago, va cruzando medialmente y por detrás al esófago para colocarse hacia su lado derecho del esófago. Hacia su lado derecho del esófago, pero ella está en el lado izquierdo. El esófago se hace más lateral hacia la izquierda. No vayan a pensar que la aorta se pasó al lado derecho. No es así. Repito,
La aorta está en el lado izquierdo, pero lo cruza el esófago para ponerse a la derecha del esófago, no a la derecha del tórax. Esta es la vena ácidos mayor, como desemboca. Acá tenemos la vena intercostales superiores que va a desembocar en el callado, lo vamos a ver más adelante. Vena del mediastino superior. Bien, señores, hasta acá hemos terminado arterias. Si tienen alguna pregunta que hacerme con respecto a todo lo que hemos hablado, ¿se acordarán? Pero deben haber anotado alguna preguntita de repente. Bien, entramos nosotros ahora a venas. Empezamos con las más grandes. El tronco venoso brachiocefálico. Dije al inicio que algunos libros decían que había un tronco venoso brachiocefálico derecho y otro izquierdo, pero anatómicamente, y en los libros de Netter, Steve, la división o la conformación anatómica de estas venas son dos: el tronco venoso brachiocefálico y el tronco venoso innominado. Ahí lo tengo, ¿cierto? El tronco venoso brachiocefálico se va a formar por la unión. Hacia acá viene la yugular interna y hacia acá la subclavia derecha. La yugular interna derecha y la subclavia derecha se unen para formar el tronco venoso brachiocefálico a nivel de la articulación externo-clavicular derecha. A nivel de la articulación externo-clavicular derecha. Este tronco desciende por el borde external hasta el primer espacio intercostal, hasta acá, desciende por el borde external hasta el primer espacio intercostal, donde se une con el tronco venoso innominado para formar esta gran vena, la vena cava superior, que va a desembocar en la aurícula derecha, Su trayecto o su longitud del tronco venoso brachiocefálico es pequeño, de 2 a 3 centímetros nada más, 2 a 3 centímetros. Sus relaciones anteriores de este tronco venoso son las siguientes: la cara y borde posterior ¿de quién? Del manubrio external. La parte inicial del fondo de saco pleural y el borde anterior del pulmón derecho. Y si es adulto, el resto del timo, y si es niño, con el timo. Relaciones posteriores con el tronco arterial brachiocefálico, con el vago derecho y la mamaria interna derecha. Este tronco venoso brachiocefálico tiene venas que llegan a él, que son tributarias, que desembocan en él. ¿Cuáles son? Las venas mamarias internas, las venas vertebrales, las venas tiroideas inferiores derechas, la primera vena intercostal póstero superior derecha. La primera vena intercostal póstero superior derecha, que es inconstante. El tronco venoso innominado, acá lo tenemos, se forma por la unión de la yugular interna con la vena subclavia izquierda. ¿A qué altura? A nivel también de la articulación externo-clavicular izquierda. Desciende diagonalmente detrás del manubrio external hasta el borde derecho y primer espacio intercostal, donde se une con el tronco venoso para formar la vena cava superior. ¿Cuál es la longitud? De 5 a 6 centímetros. El tronco brachiocefálico era de 3 centímetros, 2 a 3 centímetros. Este mide 5 a 6 centímetros. Relaciones. Sus relaciones son las siguientes. Por la cara anterior se relaciona con la cara posterior del manubrio external.
se va a relacionar con los músculos externos cleidoioideos, que en el mandíbula se insertan, y también con el externo tiroideo. Bien, y con el resto del timo. Sus relaciones posteriores del tronco venoso innominado, obsérvenlo ahí en esa diapositiva, está en relación con quién. Miren, con la arteria carótida. Vamos a señalar acá, observen. Este es el tronco arterial rectocefálico. Esta es la carótida común izquierda, esta es la subclavia izquierda, y aquí está saliendo también la mamaria, con la mamaria, con el nervio frénico que va a pasar por esta altura, ¿no? Y las inferiores, esta en relación con el callado aorta, el innominado callado aorta. Las venas tributarias, o que desembocan en el tronco venoso innominado, la mamaria interna izquierda, la vena vertebral izquierda, la vena costo-cervical izquierda y la vena tiroidea inferior izquierda. Vena cava superior. La vena cava superior es el resultado de la unión del tronco arterial, del tronco venoso brachocefálico y el tronco venoso innominado, ¿no? Se forma a nivel del manubrio esternal en su borde derecho y a nivel del primer espacio intercostal derecho. Su longitud es de 5 a 7 centímetros y su diámetro de 2 centímetros. Desciende detrás del primer y segundo espacio intercostal del lado derecho a nivel de la línea paraesternal y a nivel del segundo cartílago costal derecho, ojo, a nivel del segundo cartílago costal derecho va a desembocar en la aurícula derecha. ¿A qué altura anatómica o segmentaria desemboca la vena cava superior en la aurícula derecha? Segundo cartílago costal derecho. Segundo cartílago costal derecho. Bien. Relaciones por detrás y por fuera. Se relaciona por detrás y por fuera con el pulmón y la pleura mediastínica del lado derecho. Por detrás y por dentro se relaciona con la tráquea y con el vago del lado derecho. Por debajo con el pulmón del lado derecho. Lateral derecha con el frénico, ahí tenemos, con el frénico y esta pleura que es el lado derecho. Lateral izquierda con la aorta ascendente y el tronco arterial brachiocefálico que nace de esta arteria. ¿Quiénes tributan o quiénes llegan a desembocar en la vena cava superior? La única que llega es la ácigos mayor. La ácigos mayor. La vena ácigos mayor, ya lo hemos estudiado, ya sabemos cómo está constituida. Por la vena subcostal, el tronco venoso lumbar, se unen los dos y va a formar el tronco lumbocostal derecho, recibe a la cabo ácigos y forma la vena ácigos mayor, ¿no es cierto? Que atraviesa el orificio diafragmático a nivel de 12, asciende. ¿A qué nivel se pasa hacia el lado izquierdo? A ningún nivel, porque sigue directamente y desemboca ¿a dónde? Hemos dicho hace unos segundos, en la vena cava superior, haciendo un callado al bronquio, al bronquio. Ya está, eso ya lo hemos hablado. La ácigos menor, también ya hemos conversado sobre ella. Listo. La
semiácido superior. La semiácido superior es esta que vemos acá. Está formada por las venas intercostales posteriores superiores del T2 al T6. Acá, del T2 al T6. Ahí está. Muchas veces esta se une un tronco y va a desembocar directamente en la ácidos menor o en la ácidos menor o en la ácidos mayor. Algo que quiero que recuerden es que la primera vena intercostal, acá la tienen, primera vena intercostal postero superior izquierda, primera vena intercostal postero superior izquierda, desemboca en la vena innominada. Diga que no les he dicho. Otras venas del mediastino superior, ahí la tienen. Tronco venoso cervical, tronco venoso superior, hemiácido superior, mamarias. Linfáticos. Linfáticos. Bien. Los linfáticos van a formar troncos linfáticos. Estos troncos linfáticos están constituidos en número de 5. El tronco lumbar, su nombre lo dice, está a nivel de la columna vertebral lumbar. Va a recibir o va a recolectar la linfa de los miembros inferiores, de las paredes y órganos pélvicos, de los riñones, de la glándula suprarrenal y la pared abdominal, haciendo una escala en los ganglios inguinales. Ahí está. Aquí hace una escala y pasa a la región lumbar, a ese tronco lumbar. El tronco intestinal recolecta la linfa del estómago, intestino, páncreas y parte del hígado. El tronco broncomediastínico, su nombre lo dice, recolecta la linfa de la pared torácica, de los pulmones y del corazón. Y por último, el tronco subclavio, acá lo tenemos, va a recolectar la linfa de los miembros superiores, acá, pero haciendo una escala en los ganglios axilares, que son 5 grupos nodales, ¿cierto? Y el tronco yugular recolecta la linfa de la cabeza y el cuello. Ahí lo tenemos en una nueva diapositiva, la forma como se recolecta este drenaje linfático. Acá tenemos dentro de ese grupo linfático una estructura importante, el conducto torácico. En la clase que yo dicté a ustedes sobre tórax parietal, le dije a ustedes que el conducto torácico se originaba a nivel de L2, la lumbar 2, acá, a nivel de la cisterna de Pequet. Ahí la tenemos, la cisterna de Pequet, cisterna linfática, y asciende por el lado derecho, cruza hacia el lado izquierdo y va a desembocar en el ángulo yugulo subclavio del lado izquierdo, el conducto torácico. ¿Ven? Acá ven cómo hace esa curva para desembocar en el ángulo yugulo subclavio. Los conductos linfáticos son 2. El conducto torácico, llamado también conducto linfático izquierdo, y el conducto linfático derecho, o llamada la gran vena linfática. Observen, el conducto torácico mide de todo lo que recoge la linfa, mientras que el conducto linfático derecho recolecta la linfa acá del miembro superior, del lado derecho, el tórax derecho, cuello y cabeza del lado derecho. El conducto linfático dijimos que tenía una longitud de 38,45 centímetros de largo, ya se iniciaba donde acabo de informarles, y asciende hasta la zona del ángulo yugulo subclavio. Ahí está, como la atraviesa, eso ya lo hemos visto en la clase anterior. Creo que toda repetición es una ofensa para el profesor, porque indicaría que no estudiaron, no para ustedes. Bien, vean ustedes acá cómo hace una asa al llegar a la columna cervical que llega hasta C7, el conducto torácico. El punto más alto del conducto torácico está a nivel de C7 y de ahí desciende, miren,
para desembocar en el ángulo yúgulo subclavio del lado bien. El conducto linfático derecho, obsérvenlo acá. Acá tenemos el conducto linfático derecho. Es pequeñito, mide de 1 a 2 centímetros de largo. Recibe la linfa, ¿de dónde? De los troncos, del tronco yugular derecho, subclavio derecho y bronco mediastínico derecho. ¿No? Desemboca en el ángulo yúgulo subclavio derecho. Los linfonodos a nivel del tórax, mediastinales anteriores, mediastinales superiores y mediastinales posteriores. La tráquea. Son las 10. Nos pasamos. La tráquea es un conducto que mide 12 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro. Se localiza en el plano prevertebral y del esófago. Se extiende de la laringe a nivel de C6 hasta T4. Presenta de 16 a 20 anillos y termina en la carina. Sus relaciones. Por delante se relaciona con la aorta ascendente y el inicio del callado, tronco arterial, brachiocefálico, la arteria tiroidea media, que es constante, y el tronco innominado. Aquí lo vemos. Este es la aorta ascendente, el callado de la aorta, la vena innominada, el tronco brachiocefálico y la carótida común del lado izquierdo. Por detrás está relacionada con el esófago. En el lado izquierdo, el callado de la aorta es su parte horizontal, los linfonodos traqueobronquiales, pero anteriores, los nervios cardíacos, medios inferiores parasimpáticos, y en el lado derecho, el callado de la ácigos, la pleura mediastínica, el vago derecho y los ganglios laterales traqueales derechos. La bifurcación de la tráquea también tiene relaciones. Por delante, la parte ascendente del callado de la aorta, ahí lo tenemos, la vena cava superior y la rama derecha pulmonar. Por detrás, el esófago. El lado derecho, el callado del ácigos, el vago derecho y el frénico derecho. Relaciones de la tráquea a nivel de la carina, pero por su lado izquierdo. La parte horizontal del callado aórtico, la arteria pulmonar, acá la tenemos, y su bifurcación y su ductus arterial fibrosado. Esófago. ¿Qué te dije, Gil? Y el esófago iremos directamente a esta parte de acá. Sí, bueno. Acá. El esófago tiene estrecheces, que son el número de 4. La estrechez superior, ¿sí?, está localizada a nivel del cricoides y está a una distancia de la cavidad oral de 15 centímetros. La primera estrechez, la estrechez superior, está a nivel del cricoides, C6, y su distancia de la cavidad oral a esa zona es de 15 centímetros. La estrechez aórtica a nivel del callado de la aorta, a nivel de T4, la distancia de la boca o arcada incisiva es de 22.5 centímetros. La estrechez brónquica, hacia donde se pone en contacto con el bronquio del principal izquierdo, su distancia de la arcada dentaria a esa zona es de 27.5 centímetros. Y la estrechez inferior o diafragmática se produce al atravesar el orificio que hay en el diafragma a nivel de T10 y la distancia de la cavidad oral o la zona de los incisivos es de 38 a 40 centímetros. Señores, esto puede ser pregunta, cuando hay nota. En lo que respecta al esófago, los sectores cervicales, supraácido aórtico, acá está diseñado. Tenemos que el sector cervical está entre C6 y C7. Este es el sector cervical, C6 y C7. El sector supraácido aórtico está por encima del callado de la ácigos y de la aorta. Está entre T1 y T3.
3. 10 días. El sector intraácido aórtico, de acá, está de T4 y mide 3 centímetros, solamente de T4. Ese es el sector intraácido aórtico. El sector infraácido aórtico de T5 a T10 y el sector abdominal de T11 a T2. Las irrigaciones del esófago, la arteria tiroidea inferior, arterias esófago-traqueales anteriores y posteriores, que tenemos, las arterias bronquiales derecha e izquierda, las arterias esofágicas propias y por último la arteria esofágica, que son ramas de la arteria coronaria estomática o gástrica izquierda. Acá para referirnos que la médula espinal tiene una asta anterior y una asta posterior. La asta anterior es motor y la asta posterior es sensitiva, y de ahí salen nervios que se van a unir en el ganglio espinal. Este ganglio espinal tiene ramos comunicantes blancos y ramos comunicantes grises, se pone en contacto con la cadena ganglionar simpática, con esta cadena ganglionar. Acá se le especifica. Y acá tenemos nosotros lo que le dije al inicio. La cadena ganglionar simpática, señores, da inervación al corazón y produce la aceleración cardíaca. Mientras que la cadena ganglionar parasimpática nace ¿de quién? De los vagos. El vago derecho va a dar inervación al nódulo sinusal. Y el vago izquierdo, ojo, estoy repitiendo, da inervación al nódulo aurículo-ventricular. Ellos producen disminución de la frecuencia cardíaca. El simpático y el parasimpático se balancean y nos da una frecuencia cardíaca adecuada. Bien, señores, eso es todo. Muchas gracias por su paciencia.